Hola, en este video voy a hablar sobre las capacitaciones de movilidad y emprendimiento con la doctora Oña y el doctor Silva. La primera capacitación que tuvimos fue de emprendimiento, donde aprendimos que el ejercicio de una actividad económica siempre va a estar sujeta al cumplimiento de ciertas formalidades. Entonces, que pueden realizarlo como persona natural o como una sociedad. Generalmente, las personas que están en esta situación de movilidad humana lo realizan como persona natural, sin estar corporativizados. Entonces, también que una empresa no es lo mismo que una sociedad, y una empresa es el desarrollo de una actividad económica que puede ser de una o varias personas para generar utilidades. El primer consejo que aprendimos que tenemos que dar es que la primera formalidad es registrarse en el SRI con el objetivo de obtener el RUC, dependiendo del tipo de actividad a realizarse. Y también existen otras formalidades. Entonces puede registrarse bajo el RIMPE. El RIMPE se refiere al régimen impositivo de microempresas y emprendedores. Y dentro del RIMPE existen dos categorías, los negocios populares y el RIMPE pleno. El negocio popular, la diferencia es que no facturan más de 20.000 al año y emiten comprobantes de venta o notas de venta. En cambio, el RIMPLE pleno ya pueden emitir facturas y tienen que tener IVA. El régimen aplicable al negocio popular tienen que pagar $60 al año y realizar el pago en marzo del año siguiente. Y una pregunta que va a pasar es que ¿qué pasa si paso sobre los 20.000 al próximo año? Ahí ya entras al RIMPLE pleno. Y en el RIMPLE pleno tienes que hacerlo dependiendo de la tabla. Esta tabla establece rangos, que es un mínimo y un máximo y un porcentaje a aplicar. Entonces, por ejemplo, en el tercer rango de la tabla, que está en límite inferior, superior, impuesto a la fracción básica y tipo marginal. Si una persona gana 60.000 al año, ya entraría en el tercer rango, que iría de 50.000 a 75.000. El impuesto a la fracción básica en ese caso sería $360 y habría que sacar el 1.5 del excedente. También aprendimos que una empresa puede formar parte del RIMPE hasta 3 años o hasta superar los 300.000 de ingresos, lo que pase primero. Existen actividades que entran directo al régimen general, que son el desarrollo, la construcción y venta de inmuebles, la prestación de servicios profesionales. Nos explicó que, por ejemplo, los abogados no pueden formar parte de, porque entrarían directamente al régimen general. También las actividades de transporte, actividades agropecuarias, actividades que se relacionen con el combustible, relaciones de dependencia, renta de capital y algunos sectores que serían los hidrocarburos, minas, petroquímicas, laboratorios y farmacéuticas. Dentro del RIMPE también tienen que declarar el IVA cada semestre y declarar el impuesto a la renta de manera anual. Las entidades sin fines de lucro sí graban el IVA y el SRI es el organismo de control máximo. Y también puede haber otro que sería la superintendencia de compañía. Al hacer una actividad económica, también tienen que pagar el impuesto a la patente municipal, que es el registro de las actividades económicas. Si es una sociedad, también tendría que pagar el impuesto del 1.5 por mil de los activos totales. Y finalmente, debe registrarse el registro de patente en el municipio donde va a realizarse la actividad por medio de una ordenanza y tiene que hacerse uno nuevo por cada cantón, en cada diferente sucursal. Otra cosa también que aprendimos es las facturas, cómo tienen que hacerse y qué significa cada número que aparece en la factura. Las facturas tienen que tener un RUC y el número representa el punto de venta, después está el punto de emisión y nos explicó que sería como el supermaxi del CCI y la factura, el siguiente número sería de la caja 10. Y el emprendedor necesita cumplir este requisito para, por ejemplo, poder obtener un crédito de una cooperativa y a futuro ya ser una sociedad de hecho. Eh, Cuando la empresa ya forma parte de la tributación normal, ya tiene que declarar el IVA mensualmente y, por ejemplo, también el impuesto a la renta de manera anual. En caso, esto es un ejemplo que nos dio, que puede ser una pregunta, y es que en caso de no tener liquidez y decidir si pagar al SRI o al IES, siempre se recomienda pagar al IES, porque si el trabajador va esa tarde y el empleador no está al día con los pagos del IES, puede que la atiendan, pero le van a cargar al empleador. En cambio, si el empleador debe al SRI, puede hacer un planes de pagos para pagar a después y pedir más plazo y es mejor.
Entonces, finalmente, una persona en estado migratorio no regular, al empezar a generar ingresos, no le exime de pagar impuestos. El SRI no considera el estatus de migrante, siempre debe pagar impuestos si ya está haciendo una actividad económica. La siguiente capacitación que vimos fue sobre la movilidad humana. Por lo que es importante conocer cuál es el concepto de movilidad humana, que se refiere al desplazamiento que puede ser interna o de un país a otro y puede tener razones económicas, refugio, culturales o incluso de aprendizaje. Y es un proceso social vinculado a la sociedad y se causan por diferentes causas que motivaron a la o las personas a migrar. Y la movilidad es lo que permite crear civilizaciones. El derecho cumple la función de regular el desarrollo de los estados y naciones, que fue imponiendo como ciertos límites. Entonces, dentro de esos límites está la movilidad para decidir quiénes pueden entrar a un territorio o quiénes no, y en base a qué requisitos. Entonces, los nacionales son las personas que nacen o tienen familiares en ese territorio. El contrario serían los extranjeros, que tienen ciertos límites sobre quiénes pueden entrar y quiénes no. La ley que regula la movilidad humana es la Ley Orgánica de la Movilidad Humana y lo regula desde una perspectiva de derechos humanos, bajo un derecho universal de decidir dónde pertenecer. Por lo tanto, en nuestra Constitución también reconoce este derecho, de dónde fijar un domicilio y moverse de un lugar a otro. Las personas de nacionalidad extranjera son todas las personas no nacionales de un territorio y necesitan un permiso o autorización para poder pertenecer o realizar ciertas actividades dentro de ese nuevo territorio. Un punto importante que recalcó la doctora es que las personas no son ilegales, solamente tienen un estado irregular, es decir, no han reglado su categoría migratoria. Y las categorías son de residencia o visitante. Visitante están en turismo, comercio y transeúnte. Residencia son las personas que deciden quedarse a vivir y van a realizar actividades económicas. Puede ser una residencia temporal o una residencia permanente. Eh, Ecuador otorga una visa al ingresar al país que se entrega en migración. Entonces hay países que no tienen que realizar un trámite previo, sino que pueden entrar y migración se les otorga la visa. Pero en cambio otros países sí necesitan. Entendimos que la visa de turismos es de hasta 90 días y se puede extender por 90 días más adicionales. Y solo puede ser pero para actividades turísticas. Si desean otra visa, tienen que ser otra categoría sobre qué actividad van a realizar para poder solicitar. Y los requisitos tienen que probar básicamente que la persona no va a ser una carga para el Estado. Primero se debe conocer la intención y actividad que la persona va a realizar. Por ejemplo, también nos explicó que después del 2019 empezó el proceso de regularización de visa humanitaria de 2 años y también la visa UNASUR. En 2021 la reforma impuso otros requisitos. También aprendimos que la carta andina se refiere a quien ingresó por un paso autorizado, pero eso no es una visa, es solo que ingresó de manera legal. Y después de la pandemia con cierre de frontera, empezaron a ingresar personas por los pasos regulares. Entonces, un requisito fundamental es haber ingresado por un paso regular con visa vigente. Ahora se necesita también pasaporte, entonces los requisitos esenciales para poder ingresar, según el artículo 64 de la Ley de Movilidad Humana, son acreditación, la condición de residencia temporal o permanente, el pasaporte, que no sea una amenaza, acreditar los medios de vida lícitos, que no tenga una sentencia ejecutoriada de pena privativa de libertad por un delito de más de 5 años y que pague la tarifa. Y el mayor limitante generalmente son los recursos. También aprendimos que la residencia temporal es de 2 años y puede ser renovada infinitas veces, que es lo que muchos migrantes hacen para obtener la residencia permanente. También aprendimos que para tener la residencia permanente tienen que vivir 21 meses continuos en el Ecuador, pueden ser por un matrimonio o unión de hecho con una persona con nacionalidad ecuatoriana, los niños, niñas y adolescentes que dependen de una persona ecuatoriana o parientes en segundo grado de consanguinidad y afinidad. Y las opciones que tiene una persona para regularizarse eh, tienen posibilidades limitadas porque tienen que solicitar la visa fuera de Ecuador en un consulado. También lo recomendable es que no
no dejen que su visa se les caduque, sino ir renovando su categoría antes de que se caduque para mantener su estado regular. Muchas gracias.